Saludos, Luisito Vigoró para darle la bienvenida a Cómo Vivir Saludable, el espacio de Noticel donde convertimos la información de salud en decisiones prácticas para usted y su familia. El regreso a clase trae matrículas, uniformes, materiales y una pregunta que cada año genera muchas dudas. ¿Están al día el récord de vacunación y qué tan seguras son las vacunas que reciben nuestros niños y adolescentes? Para hablar sobre estos temas nos acompaña Lili Rodríguez, directora ejecutiva de Voces para aclarar requisitos, efectos esperados, señales de alarma y los mitos que circulan en las redes, que eso es lo que más confunde hoy en día. Bienvenida, Lili. Gracias, Luisito, por estar en este espacio contigo. ¿Por qué familias deben revisar el récord de vacunación varias semanas antes del regreso a clases y no esperar al último momento? Pues mira, yo te diría que lo primero que le diría a los padres es que es importante revisarlo para que usted mantenga a sus hijos saludables y los proteja contra enfermedades que podemos adquirir en el ambiente escolar. Gracias a los niveles de vacunación que tiene en Puerto Rico, nosotros no sabemos lo que es el sarampión, no sabemos lo que son las paperas, lo que es el polio, entre muchas enfermedades que podemos prevenir. ¿Qué pasamos nosotros? Las pasamos nosotros y nuestros padres. Sin embargo, cada año escolar, uno de los requisitos que tiene nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, tanto público como privado, es que los padres tienen que presentar ese récord de vacunación al día de sus niños desde que nacen hasta la universidad. Esto es parte de una estrategia de salud pública que establecen los gobiernos en el mundo entero para poder asegurarnos de que tengamos los mejores niveles de vacunación y en caso de que llegara un caso exportado de alguna de estas enfermedades, podamos estar preparados y crear ese muro de defensa. Por eso es que cada año los padres tienen que presentar el documento de la hoja verde, como le dicen casi todos los papás, que se tiene que entregar y la escuela tiene la responsabilidad de mantener este récord al día para asegurarnos de que tenemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes universitarios protegidos. Digo, primero hay que dársela, como se dice, a los que impusieron usar el comienzo a clases para presentar esto, porque antes existían las vacunas, pero no te las pedían ni en la escuela, ni en ningún sitio, ni nada de esas cosas, por eso quizás la gente no había esa alta incidencia de vacunación. Así es que los que se inventaron ese truco, hay que darles un aplauso. Realmente, más allá, ¿verdad? Es una ley que es lo que conocemos por la ley 25, que es la ley de inmunización, que es una ley que establece cuáles son le da la potestad al secretario de salud que está en ese turno a establecer cuáles van a ser las vacunas requisitos. Esas vacunas también se miran desde el Departamento de Salud hacia el Departamento de Salud Federal y se establece cuáles son las recomendaciones de lo que viene siendo el CDC o el Comité Asesor de Inmunización Nacional. Así que todos los años el secretario durante el mes de mayo publica lo que vienen siendo los requisitos escolares, los cuales no han cambiado en los pasados 5 o 6 años, te diría más o menos. ¿Cuáles son los del 26-27? Pues mira, tenemos para cada grupo de edad un bloque de vacunas separadas, así que tenemos las que son de niños, que no voy a entrar en el detalle, ¿verdad? Porque primero creo que es un tema que debe tocar siempre el pediatra y conversarlo con su pediatra. Tenemos las de adolescentes, que son unos refuerzos que necesitan nuestros jóvenes. Ahí te pudiera mencionar que está la del virus de papiloma humano, está el refuerzo meningitis, entre otras. Así que luego de eso, en la universidad también se vuelve a revisar para ver si hay algún gap que se ha quedado en alguna vacuna que retrasamos, sobre todo en esas vacunas que son seriales, que muchas veces puede pasar que a mamá se le olvidó o ya cuando ese joven es adulto, pues puede también obviarla. Bueno, y cuando decimos que una vacuna es segura, ¿cómo se evalúa si es segura o no? ¿Qué pruebas hay que hacerse antes o qué hay que hacerse después? Me parece una pregunta bien interesante, Luisito, porque cada vacuna, para aprobar una vacuna por el FDA, que es la agencia reguladora ¿verdad?, que aprueba cada vacuna, tiene que pasar por unas fases, ¿verdad? Primero se desarrolla la molécula o ¿verdad?, el componente de la vacuna, luego se establece en la fase 1 en animales, luego se trata en humanos. Pasa por un sinnúmero de procesos antes de la aprobación de la FDA. En ese proceso que se da, también se identifican aquellos efectos secundarios que esa vacuna pudiera tener. Decir que las vacunas no tienen cero efectos secundarios, pues no sería de manera responsable. Pero la realidad es que cualquier cosa que nosotros consumimos o nos administramos a nuestro cuerpo puede tener efectos secundarios. Así que, por lo tanto, lo que miden estos estudios es seguridad, eficacia o eficiencia de la vacuna y cuánta es esa dosis necesaria para poder lograr la protección. Así que
Les puedo garantizar que el proceso de evaluación antes de aprobar una vacuna es estrictamente riguroso y no se queda ahí, Luisito. Esa vacuna se mantiene monitoreada por años, donde se va recogiendo a través de diferentes sistemas, entre ellos hay uno que es el VARS, que recoge aquellos efectos secundarios que pudiera manifestar alguna persona y se puede reportar. Eso, esa agencia lo va tabulando y va diciendo, espérate, me preocupa este efecto secundario. Y se estudia más a profundidad. O sea que es un continuo monitoreo el que se le está dando como tal a la vacuna como tal. Bueno, siempre le dicen a uno que se pone una vacuna que tiene, te puede dar que si dolor aquí, que si te puede salir un rash en otro lado, o te puede dar fiebre. ¿Cómo determinamos que eso es leve o es algo que ya amerita ir de nuevo donde el médico, el pediatra, el que sea? ¿Cómo se distinguen? Excelente, excelente pregunta. Es bien importante que papá y mamá, cuando administran las vacunas de sus niños, monitoree la temperatura. Es uno de los efectos secundarios que más podemos encontrar para que sea una de manera controlada. Conversar con su pediatra. Siempre esa relación entre el pediatra y mamá y papá es críticamente importante en este proceso de vacunación. También si puede representar un área un poquito más enrojecida o endurecida, es una consulta al pediatra y si el niño representara algún rash o alguna reacción alérgica, aún más importante porque habría que entonces determinar si ese niño ha tenido un efecto alérgico, algún componente de la vacuna, lo cual se determinará en esa visita con el pediatra, pues si ese niño tiene alguna alergia y para eso pues la ley 25 también tiene sus excepciones como lo que es la excepción religiosa, como lo que es la excepción por condición clínica o médica, que le permite a mamá y a papá tal vez exonerar o evitar alguna vacuna en particular. Pero es bien importante que no abusemos de eso, Luisito, porque hoy en día, ¿verdad? En mi forma de verlo es que ante la ausencia de las enfermedades prevenibles por vacuna, hay demasiadas preguntas y ante la desinformación que encontramos constantemente, ¿verdad? A través de todas las redes sociales, pues puede crearnos dudas de que si realmente hace falta vacunar a mi hijo o no debo vacunar a mi hijo. Y la mejor consulta es con tu pediatra. Eso es lo importante. Cuando se van a vacunar, ¿cuánta información le debemos dar al médico o al enfermero o el que sea que te va a poner las vacunas sobre qué reacciones previas has tenido con una vacuna? Totalmente. O sea, pero tiene que haber como una lista, mira. Pues yo te diría que primero que nada tenemos que ir con el récord de vacunación, ¿verdad? Aunque Puerto Rico tiene algo que muchos lugares del mundo no tienen, tenemos el registro de inmunización del Departamento de Salud, donde por ley todo proveedor que administra una vacuna en Puerto Rico tiene que registrarla en el registro de inmunización. Es un registro que tienen acceso todos los proveedores de Puerto Rico, ¿verdad? Con unos accesos que le da el Departamento de Salud y cada proveedor puede entrar al sistema y ver las vacunas que tiene Luisito o las vacunas que tiene Lili. No conocía, fíjate. Sí, y es por ley. Esa ley se aprobó 2019 aproximadamente y fue importante porque habían proveedores que no entraban la data y entonces se perdían. Antes tú y yo nos daban una tarjetita, no sé si lo recuerdas. Claro que sí. Una tarjetita que los papás la guardaban, pues ya esa tarjeta no existe. Así que lo que se hace es a través de lo que es el PRACE, ¿verdad? Que es como se conoce. Así que ese es el primer documento que mamá y papá. Y si usted ha tenido experiencias con alguna vacuna, mantenga un registro de los efectos que usted puede ver, que le dio fiebre, que le dio rash, cualquier efecto, manténgalo para que usted cuando dialogue con su pediatra o en su centro de vacunación pueda llevar la información y llevar ese récord de su niño. No, y a mí me pasó, yo soy alérgico a los crustáceos y hay vacunas que tienen pudieran tener partículas. Partículas de qué sé yo, de cuello, de camarón, yo no sé, pero yo sé que hay unas y yo le digo, soy alérgico a los crustáceos y me dice, pues no te puedo. Bueno, eso es en la época antigua, Luisito. No, te estoy hablando, chica. Perdóname. No soy tan antiguo, es en el siglo pasado, pero yo creo que es un buen. Pero le di el dato y me lo corrigieron. Pero es bueno que lo traigas porque hoy en día más del 98% de las vacunas no son de virus vivo. Por lo tanto, son moléculas creadas en laboratorio, por lo tanto, no debemos de tener ese efecto
que estás trayendo. Sí pudiéramos tener, inclusive, las personas que son alérgicas a huevo, que siempre ha dicho, no te puedes poner la vacuna de influenza porque viene derivada del huevo. Pues hoy existen vacunas de influenza para las personas que son alérgicas al huevo. O sea Oye, y la aspirina que ha ido también cambiando. también habían unas cosas que eran los mismos ingredientes que la gente, pero lo traigo porque a mí me pasó y me sorprendió y me pasó de viejo, no es que de Pero jovencito. fíjate que todo eso a nivel de vacunación ha ido avanzando y hoy tenemos vacunas sumamente seguras, sumamente efectivas, vacunas que inclusive se le han quitado componentes en el pasado, ¿verdad? Que es uno de los mitos que más se habla, la relación de las vacunas con el autismo. Y las vacunas en muchos años atrás podían tener lo que se llamaba el timerosal, que a pesar de que los estudios demuestran que no lo causa, fueron retiradas de las vacunas como tal. O sea que la ciencia sigue avanzando, la ciencia sigue creando, ¿verdad?, productos más seguros y productos más efectivos. Yo no te puedo decir que no vas a tener ninguna reacción alérgica o ninguna reacción adversa realmente a las vacunas, pero son mínimas. Dolor de brazo, un poco de fiebre, inflamación y cualquier cosa que sea más allá de eso tiene que ser debidamente Sí, porque reportada en el yo BARS. recuerdo al principio cuando uno se ponía la vacuna influenza, a todo el mundo le daba fiebre y todo el mundo con catarro. Es que me puse la vacuna, eso le da la razón a lo mejor, pero la gente lo usaba como excusa. Porque las vacunas antes eran virus vivos, ya las Ah, vacunas no son virus vivos, por lo tanto, interesante. al no ser virus vivo es imposible que te dé influenza. Bueno, ¿se puede uno poner muchas vacunas de un cartazo? Pues mira, una de las prácticas que vemos, ¿verdad?, en los centros de vacunación y una de las tendencias es hacer vacunas combinadas. Tú tienes vacunas que a veces tienen ¿verdad?, para tres condiciones diferentes a la misma vez. Y la Academia Americana de Pediatría no dice que no pueden ser administradas de manera simultánea. Así que a veces bebés, ¿verdad?, que padres les retrasan demasiado sus vacunas, pues entonces termina el muchachito con un pinchazo aquí, con un pinchito aquí, un pinchito aquí. Así que no retrase las vacunas de sus hijos, póngalas en el itinerario de las recomendaciones ¿verdad?, por el CDC o por lo que es el Comité Asesor de Inmunización, pero la persona que mejor a usted le puede aclarar todas sus dudas es esa relación que usted tenga con su pediatra. Bueno, ¿cómo protege la vacunación? Esto lo estoy leyendo. Estudiantes que no pueden recibir ciertas dosis por una contradicción médica real, sea la que sea. Pues mira, existen dos excepciones en la ley 25 que yo creo que es importante repasarla. Una de ellas es la excepción médica. Esto es un documento que va a llenar el médico autorizando que ese niño o ese adolescente no puede recibir la vacuna por esta condición médica. Ujú. Muchas veces esa excepción médica no es para toda la vida. Así que por lo tanto, cada año mamá tiene o papá tiene que ir a revisar si todavía esa contraindicación está. Y está la otra, que es la razón religiosa, ¿verdad? Que es que su dogma de iglesia o de su creencia, porque hoy en día no le pueden pedir ni tan siquiera de qué religión es, pues si decide por su convicción religiosa de que no va a vacunar a sus hijos o para una vacuna en particular, usted completa ese documento, lo formaliza como una declaración jurada, lo somete a la escuela y la escuela lo tiene que aceptar. Bueno, si fuéramos a hacer una listita de 3, 4, 5 cosas que debe tener una familia como en mente para completar todas estas, que tengo las vacunas, que todo lo que necesito en términos de salud para, para el regreso a la escuela. Récord de vacunación, tener una visita con su pediatra para que hagamos lo que se llama la visita del bebé sano, Ujú. ver que ese niño no tenga otras condiciones que a lo mejor papá y mamá no nos damos cuenta, pero ese pediatra que está capacitado y preparado lo puede hacer. El examen visual, Luisito, que aunque no es un requisito escolar, Sí. muchos niños empiezan a tener desde muy temprana edad problemas de visión y no lo reconocemos. También está el examen oral, que sí es un requisito escolar. Y hay uno que casi nadie hace y es el auditivo. Y es ese examen de asegurarse de que su hijo no tiene ningún problema de audición para que él pueda. Los niños aprenden de diferentes maneras. Aprenden visualmente, aprenden auditivamente y aprenden inclusive, ¿verdad?, con las experiencias que viven. Así que usted se tiene que asegurar que su hijo está en perfectas condiciones de salud para que su aprendizaje dentro del mundo académico sea el máximo. No, Eso es lo que yo y te eso es la diría. visión también, que están los que son colorblind, que eso es bien difícil Un de, ojo vago, ajá, hay ese diferentes tipo de cosas, condiciones. y después uno viene y dice, pero ¿por qué esto no puede distinguir el caballo blanco del caballo negro? Y eso pasa mucho. Eso es así. Bueno, Lili Rodríguez, la directora de Voces
de Puerto Rico. Busquen información, llamen, estamos para ayudarlos a ustedes. Y bien importante, la familia, revisen hoy el récord, lleven la información médica completa y conversen con un profesional autorizado sobre cualquier duda. Y para eso está Voces también. Muchas gracias. Gracias a Lili y a Voces por ayudarnos a poner la evidencia por encima del miedo. A la familia, revisen hoy el récord, lleven la información médica completa y conversen con un profesional autorizado sobre cualquier duda. No suspendan ni pospongan una vacuna por un mensaje en redes sociales sin verificarlo. Cómo Vivir Saludable es el podcast de Noticel presentado por Villalobos Healthcare.